Habíamos visto, habíamos visto que la semana pasada, las semanas pasadas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de un sistema de riego, ¿no? Cabe mencionar que los componentes de un sistema de riego va a depender si es un sistema de riego por goteo, obviamente, los instalaciones, los instrumentos, los equipos que utilicemos, pues van a ser referentes a lo que es un sistema de riego por goteo. Y mientras hablamos de un sistema de riego por aspersión, pues ya hablamos de expresores, ¿no? De cuánto es la distancia de mojamiento y todos esos puntos. Básicamente, los principales temas de nuestro sistema de aerotecnificado está compuesto por cinco componentes, ¿no? El primero, que es la fuente de energía, ¿sí? Que ya lo habíamos visto la clase pasada. Habíamos visto sobre la fuente de energía, en este caso eléctrica o a combustión, ¿sí? El cabezal de control, la red de tuberías, digamos, por donde va a fluir el agua que vamos a aplicar a nuestros campos y desde luego los fertilizantes que van a entrar en ello, ¿no? Y como lo mencioné, está compuesto también por los goteros o emisores o aspersores, ¿no? Y si en caso se trata de un riego por aspersión. Y por último, es importante también los dispositivos de control, ¿no? ¿Qué dispositivo voy a usar para poder controlar mi sistema de riego, ¿no? Entonces, a modo general, digámoslo así, estamos viendo entonces que nuestro sistema de riego está compuesto por cinco componentes, ¿no? Que ya lo hemos visto. Y dentro de ellos vamos a detallar rápidamente cuáles son cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, este de acá, por ejemplo, es un croquis de un sistema de riego por goteo. Miren ustedes, las clases pasadas también habían visto de cómo esto, estos estos croquis, ¿no? Son muy importantes. ¿Sí? Son muy importantes porque nos van a poder, vamos a poder ver y observar de que cómo es la distribución en nuestro campo, cómo están las tuberías, dónde están instaladas las válvulas, dónde están instalados los cortes, los caminos, ¿no? Todos los puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues están involucrados ahí. Y desde luego es importante saber los cálculos que habíamos hecho las clases pasadas, ¿no? De los tiempos de riego, el caudal de riego, los sistemas, por ejemplo, para ver el agua, ¿no? El recorrido, todos esos puntos van incluidos en un croquis, ¿no? Entonces, fíjense la importancia entonces para poder saber identificar cómo está la distribución de nuestros tuberías principales, tuberías secundarias, tuberías terciarias en el terreno, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, habíamos visto que en el sistema de riego por goteo, por ejemplo, existen dos maneras de realizar un sistema de riego. Las superficiales y los sistemas de riego por goteo subterráneo. Los subterráneos quizás no muchos conocen, algunos tengan conocimiento, no son, digamos, muy comunes, dado de que a veces no podemos ver cómo se efectúa el riego en la parte interna de la tierra, ¿sí? A diferencia de un sistema de riego superficial, que sí lo podemos ver, incluso si hay a veces algunas fugas, ¿no? Podemos prevenir, poder tapar estos detalles. En el subterráneo no podemos hacer eso. Entonces, por eso es que existen estos dos tipos de sistemas de riego por goteo, pero que dentro de todo cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Eh, y habíamos visto también que en caso de reservorio, y eso es algo también que lo estoy volviendo a mencionar, pero que ya lo hemos visto, la fuente de agua, hay muchas veces aplicamos las fuentes de agua de forma superficial, o ya sea también subterránea o residual, ¿no? La más común en algunos
campos áridos, ¿no? Son las aguas subterráneas, ¿no? Es decir, aguas de pozo. Y en aguas donde corren ríos, pues utilizamos aguas superficiales. Las aguas residuales son utilizadas pues, muy comúnmente también en sistemas de riego por gravedad, ¿no? Más por gravedad, no he visto mucho en sistemas de riego tecnificado, pero también se utiliza el agua residual, ¿no? Hoy en día existen, para instalar nuestro sistema de riego tecnificado, existen muchas formas de poder guardar nuestra agua para nuestro campo, ¿no? Las piscinas, los reservorios, las geomembranas, hoy en día, que también son muy utilizadas, y hoy en día pues existe una gama de geomembranas de diferentes capacidades y ya se acomoda cada uno de nosotros dependiendo de nuestros costos, ¿no? Pero que dependiendo entonces de ello también tenemos que ver dónde instalarlo, en qué lugar, en qué zona, porque habíamos visto que la pendiente es un factor muy importante para poder instalar nuestros cisternas o nuestros tanques, ¿no? De suministro de agua. La calidad de agua en el recuadro que ustedes ven abajo, también es algo que lo he puesto ahí, pero que también ya lo hemos visto. Todo lo que ya, digamos, lo hemos visto, lo voy a obviar porque es obviamente que ya son puntos que lo hemos tocado, pero que igual lo pongo ahí porque es algo importante que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Ahí tienen ustedes la fuente de energía. Digamos que la fuente de energía es un factor muy necesario para obtener equipos o bombeos de energía digamos, de la potencia que nosotros requeramos. Por ejemplo, las bombas utilizadas en riego se clasifican en tres, digamos, en tres partes, ¿no? Por tipo de flujo, por el tipo de impulsor y por la disposición del eje. Por el tipo de flujo, en este caso, ¿sí? Vamos a ver que tenemos bombas axial, radial y mixta. Por el tipo de impulsor, vamos a tener bombas multicelulares y unicelulares. Y por el tipo de disposición del eje, bombas horizontales y verticales, que también son conocidas como turbinas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, y todo ello también va a depender de la economía, ¿no? Que nosotros tengamos para poder instalar de repente una bomba de manera horizontal o de manera vertical, de acuerdo a cómo nos acomodemos nosotros, ¿no? Eh, la ubicación de la bomba es muy importante y creo que al igual que el reservorio que lo mencioné hace poco, ¿sí? Va a influenciar en la presión que nosotros le demos de agua a nuestros campos, ¿no? La ubicación entonces es un factor muy fundamental. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Un sistema de bombeo, por ejemplo, en este marco de la parte izquierda, es un sistema de bombeo de forma horizontal, ¿sí? Eh, en la mayoría de los casos, y en lo que yo he podido ver, es que algunos quizás trabajan quizás un poco más con el sistema de bombeo vertical, ¿no? Que es quizás el más utilizado, pero también existe el sistema por bombeo de horizontal, ¿no? Entonces, todo esto se acomoda dependiendo también a los parámetros que habíamos visto como la pendiente, la topografía de nuestro campus. Todos esos factores se tienen en cuenta para poder determinar dónde y cómo vamos a ubicar nuestro sistema de bombeo, ¿no? Entonces, eso es un criterio muy importante que tenemos que tener en cuenta en un sistema de riego. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, las formas horizontales, ¿sí? Es importante calcular y hallar el, el, el- el índice de capacidad de aspiración que tiene la bomba. Es un parámetro muy importante para poder determinar también, de ello depende la presión que nosotros le podamos dar a nuestro sistema. Y desde luego, para poder hallar todo ello, pues existe fórmulas, ¿no? Como habían visto anteriormente, hay fórmulas, pues acá también existe una fórmula. Y ahí ustedes pueden ver cuál es la fórmula para poder hallar el índice de capacidad de aspiración, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? Restada por la suma de la altura geométrica de aspiración, más la pérdida en la tubería de aspiración, más la presión de vapor, ¿no? Todos esos datos son muy importantes porque en la placa
de la bomba que nosotros compremos, vienen detallados todos esos parámetros, ¿no? Entonces, digamos que la capacidad de elevación en altura difícilmente supera los 60 y 70 metros, ¿no? Por eso es un parámetro que también tiene que ser este, considerado al momento de realizar nuestros sistemas de riego tecnificado. O sea, y este de acá, pues es el vertical, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar más que nada con sistemas de bombeo vertical, ¿no? Que son en la parte de acá donde he trabajado, hemos trabajado más con vertical, ¿no? Entonces, son equipos diseñados para uso en pozos profundos, ¿sí? En donde el nivel dinámico del agua se encuentra a más de 5 metros de profundidad. Estas bombas también, digamos, pueden ser movidas por motores diésel o tractor, ¿no? Son, digamos, se pueden ir trasladando de un lugar a otro, ¿no? Eh, Bombas sumergibles, raras veces, pero también hay, ¿sí? ah, Existen las bombas sumergibles, ¿no? Donde la principal característica, digamos, de estos equipos es que el motor y la bomba están sumergidos en el agua a la profundidad requerida, ¿no? Entonces, su diseño, digamos que de esta bomba, ¿no? Responde generalmente a la función de extraer agua de pozos estrechos y profundos, ¿no? Y un parámetro importante es que la profundidad de instalación puede ser tan grande como requiere el nivel de agua, ¿no? Incluso hablamos de profundidades que pueden llegar de 150 a 200 metros de profundidad, ¿no? Obviamente, los costos son un poco más elevados, pero bueno, como vuelvo a repetir, dependiendo de las condiciones en las que nosotros nos encontremos y de la economía, sí, podemos hacer uso de estos sistemas de bombeo. Eh, la, la carga dinámica total es un parámetro también muy importante. La potencia del motor, por ejemplo, es algo que lo habíamos visto y ya lo hemos visto, ya lo hemos tocado en las clases anteriores. ¿Cómo calcular? Entonces, es una fórmula que también lo he puesto ahí, pero que también ya lo tienen ustedes. Hay dos formas para poder hallar la potencia. Ustedes saben que la potencia del motor, sus medidas o las unidades, digamos, en las que se miden son en kilowatts o en HP, ¿no? Y entonces, existen dos fórmulas para poder calcular la potencia del motor, ¿no? Recordemos que un HP equivale a 745 watts, ¿no? Y lo he puesto acá como una observación para tenerlo en cuenta al momento de realizar los cálculos, ¿no? Entonces, fíjense que este parámetro es importante para poder ver entonces la potencia de nuestro sistema de riego en el que vamos a poder realizar nosotros en nuestros campos. Eh, Ahí tienen ustedes entonces la potencia del motor, ¿sí? Es importante considerar la eficiencia de nuestro motor para poder ver, al igual que un sistema de riego que habíamos visto anteriormente, ¿no? Eh, para un sistema de riego por goteo, por aspersión y por gravedad, existen eficiencias, ¿no? Hablamos de gravedad de que llega de repente hasta los 60, 65, hasta 70% de eficiencia. Para un sistema de riego por aspersión llega a un 80, 85, y cuando hablamos de riego por goteo, pues hablamos de una eficiencia mayor de 90, 95 por ciento de eficiencia, ¿no? Casi 100% de eficiencia. En los motores también existe eso, existen eficiencias para poder ver la calidad de nuestro motor en las condiciones en las que estamos trabajando, ¿no? Es importante entonces al momento de calcular la potencia de nuestro motor, ¿sí? Tener en cuenta la eficiencia de nuestro motor, ¿no? Eh, Eficiencias menores a 0.4 o bueno, que estén en ese rango, ¿no? Son considerados, digamos, motores eficientes, ¿no? Consumo y costo también son otros de los parámetros que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Ahí está las fórmulas y cómo podemos calcular los costos del combustible y los costos de energía en el funcionamiento de nuestro motor, ¿sí? Voy a tratar de avanzar rápido porque es algo general que estamos viviendo. Igual las presentaciones van a quedar para ustedes para que las puedan revisar a detalle cada uno de estos puntos, ¿sí?
Y la descarga de la bomba, al igual que el caso anterior, sí, muy importante también considerarlas. Y ahí pues ustedes tienen las fórmulas, cómo podemos calcular la descarga de las bombas en litros por hora. El consumo y los costos es algo que también muchos, al momento de instalar nuestro sistema de riego tecnificado, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para ello existen parámetros eh, que, que nos ayudan a poder determinar estos costos. Entonces, eso de ahí es importante tenerlo en cuenta, porque si no, pues, ¿cómo vamos a saber si estamos trabajando con un equipo que nos es rentable o de repente estamos trabajando con un equipo que no, en vez de generarnos este, eh, una mejora, nos producen gastos? Entonces, todos esos parámetros se tienen que tener en cuenta, ¿no? Y entramos al cabezal del sistema de riego. En el cabezal del sistema de riego, pues existen ya diversos equipos que son considerados parte del sistema cabezal del sistema de riego, ¿no? Como lo menciona, el sistema de cabezal de riego es el conjunto de dispositivos situado al inicio de la instalación y tiene el objetivo de controlar todo el sistema de riego, ¿no? Es decir, medir el volumen de agua que se aplica o también de lo que se filtra, a regular la presión, aplicar y dosificar los fertilizantes, también llevarlos a cabo en los diferentes programas de riego. Es decir, todos estos parámetros forman parte del sistema de cabezal de riego, ¿no? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, cuáles son los componentes de un sistema de riego, perdón, de un cabezal de sistema de riego, ¿no? Tenemos el sistema de filtrado, compuesto por los filtros primarios y los filtros de seguridad. Dentro de los filtros primarios están los filtros de grava, los filtros de hidrociclones, los filtros de seguridad, tenemos los filtros de anillos y los filtros de mallas, y también están involucrados los sistemas de fertilización, donde pues tenemos ahí la instalación de los tanques de fertilización, las bombas de inyección y los inyectores Venturi, ¿no? Y otro componente de nuestro sistema de cabezal de riego son los sistemas de mediciones de control de seguridad, ¿no? Donde están los medidores de agua y los medidores de válvulas. Los medidores de agua volumétrica o también los caudalímetros que nosotros conocemos. Y en las válvulas, por ejemplo, tenemos la principal, la válvula check, la válvula de presión, la válvula de aire, la válvula de alivio y la válvula de retrolavado. Todos estos componentes, entonces, forman parte del cabezal del sistema de riego, ¿no? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, a manera eh, eh, un poco esquematizada, ¿no? Son los componentes de un sistema de riego, ¿no? Esto es algo, digamos, simple, no es un sistema de riego de alta tecnología, pero es un sistema que también es muy importante considerarlo. Ustedes pueden ver ahí los filtros de anillos, ¿no? Que forman parte de nuestro sistema, que ya lo habíamos visto, los medidores de volúmenes de agua, el manómetro, perdón, el caudalímetro. Los manómetros son para medir la presión con la que estamos inyectando nuestro fertilizante o el agua que estamos aplicando, ¿sí? La bomba, ¿no? Que es la fuente de energía, la cual va a generar esa, por algo se le llama sistema de riego presurizado, la presión que va a ejercer la bomba, ¿no? Los venturis, los medidores volumétricos y los tanques para preparar la solución. Es un tanque, un cilindro común que conocemos, lo utilizan como sistema, como un tanque para poder aplicar su fertilizante en la solución. Es importante entonces también en estos sistemas de riego saber cuál es el caudal de inyección, ¿no? Entonces, para poder hallar nuestro caudal de inyección, existe una fórmula y ustedes pueden verla ahí, ¿no? Volumen del agua en litros dividido entre la duración de la fertilización. Entonces, en base a aplicando estas fórmulas, vamos a poder hallar el caudal de inyección de nuestro sistema de riego, ¿sí? El sistema de filtrado también, eh, habíamos visto clases pasadas también los factores, la calidad de agua, ¿no? Hay factores químicos, físicos y biológicos que afectan en la calidad del agua, ¿no? Entonces, el sistema de filtrado lo que hace, pues, es hacer que nuestra agua que estamos aplicando, ¿no? No hayan, digamos, obstrucciones, problemas dentro del equipo, porque a la larga
la sedimentación y el constante uso de estos equipos provoca que a veces hayan mantenimientos y muchas veces los mantenimientos, pues aparte de que nos generan costos, ¿no? Tenemos que traer una persona capacitada para que pueda realizar estos mantenimientos, ¿no? Y todo eso influye en la logística de uno al momento de realizar su diseño de sistema de riego tecnificado. Eh, ah, es, es, eh, Esta imagen de acá, por ejemplo, es una imagen que también va incluida en el croquis o en el mapa que nosotros tenemos al momento de efectuar o realizar nuestro sistema de riego tecnificado, tanto para la parte de la distribución de las tuberías, de las válvulas, de cómo están instaladas también las tuberías, ¿sí? El sistema de filtrado también es un parámetro que también debe involucrarse en nuestro croquis a instalar en nuestro campo, ¿no? Donde estén detallados, pues obviamente los volúmenes, qué tipo de filtrado estamos usando, qué llave, cuánto es digamos, el diámetro, el distanciamiento. Todos esos parámetros también van involucrados para poder tenerlo a detallado, cuáles los parámetros que estamos tomando en nuestro sistema de riego. Los filtrados también son muy importantes, son aparatos que pueden hacer las funciones de prefiltros, que normalmente, digamos, se instalan dentro del cabezal, ¿no? Digamos, en este caso, cuando el agua fundamentalmente se encuentra contaminada por arena, ¿no? Es que la arena, digamos, es un parámetro físico que ya lo habíamos visto, ¿no? Que involucra entonces el uso de un filtrado de hidrociclón para este caso, ¿no? Entonces, por su diseño y por su principio, su funcionamiento, digamos que en este caso solo sirve para separar partículas más densas del agua, ¿no? Entonces, esa es de ahí, digamos que es la función de un filtrado de hidrociclón. ¿Ok? Ahora, también existen los filtros de arena, ¿no? Donde, digamos, se usan, digamos, en este caso, fundamentalmente o para retener las partículas orgánicas en suspensión, ¿no? Y que aquí ya entra la parte, digamos, biológica. Anteriormente habíamos visto la parte física, que eran los sedimentos de las arenas, del, del hidrociclón, y en este caso, digamos, en el filtro de arena, es digamos, para la parte orgánica, digamos, de lo que es el, el- en nuestra calidad de agua, ¿no? Entonces, digamos que esto de acá, pues, tiene una gran capacidad de acumulación de suciedad, ¿no? Y el filtrado, digamos, se realiza a presión al atravesar, digamos, el agua, la arena del filtro en forma descendente. El proceso consta, digamos, de este equipo, consta de tres acciones distintas. La primera, que es el tamizado en la capa superior de la arena. La segunda viene a ser el filtrado en la profundidad por adherencia. Y la tercera es la sedimentación de las partículas, ¿no? Entonces, digamos que los filtros de arena o grava, ¿no? Consisten en tanques generalmente metálicos o de plástico también reforzado, con capacidad de resistir las presiones estáticas y dinámicas que le apliquemos a nuestro filtro de arena. Y la velocidad de este equipo de filtración también requiere calcularla y para eso existe una fórmula, ¿no? Que es el caudal sobre el área efectiva de la filtración. Entonces, es un parámetro que también se tiene en cuenta para poder ver la velocidad de filtración de nuestro equipo. La limpieza de los filtros de arena es importante y esta es parte ya digamos, del mantenimiento del equipo, ¿no? Entonces, es una operación no es, digamos, tan compleja, ¿no? Pero es preciso, en este caso, invertir el flujo de agua en uno de los filtros, digamos, de forma que puedan entrar por abajo y arrastrar toda la suciedad, ¿no? Y de esta forma salir por arriba, tal cual como se muestra en la imagen. La operación y el lavado. Ahora, es importante que este retrolavado, como se le pueda llamar, ¿no? Puede durar entre 45 y 90 segundos, ¿no? Es, digamos, un parámetro en el cual nosotros podemos establecer este sistema de limpieza de nuestros filtros, ¿no? Ahí esto va a depender, obviamente, del grado de suciedad que contenga la arena. Ahora, en la
Cuando estos equipos están limpios, se genera una, digamos, una pérdida de carga que va, digamos, muchas veces en un parámetro, un rango de 1 a 3,5 metros, ¿no? Entonces, estos se deben de consultar al fabricante del equipo para poder tenerlo en cuenta dentro de nuestro registro, ¿no? Y poder evitar que estos nos perjudiquen a la larga al momento del uso del sistema de filtros de arena, ¿no? Y los filtros de malla, que también son muy importantes, aquí vienen instalados los discos también, ¿no? Son, digamos, filtros como ustedes pueden observar en la imagen, son de forma cilíndrica y el elemento filtrante en este caso es un conjunto de anillos, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver también en la imagen, en este caso son de color rojos, ¿no? Con ranuras impresas, ¿no? Sobre un soporte central, cilíndrico y perforado, ¿no? Aquí, pues, en este equipo, ¿no? El agua es filtrada, pasa por los pequeños conductos formados entre dos anillos consecutivos, ¿no? Estos se miden en esta malla, digamos, de este sistema de filtro, se miden en las unidades de Metz, ¿no? Entonces, Metz es la unidad de medida de este equipo de filtrado. Y la parte interna, como la cual está conformado este equipo, ustedes pueden ver ahí, las cajas de conexiones, la válvula de descarga, la mecanización, digamos en este caso, de transmisión del equipo, el interruptor de diferencial de presiones, el tamiz fino, los prefiltros, son los que van a determinar la calidad del agua, y el escáner de succión, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, los mesh, las unidades que les acabo de decir adelante. Este grado de filtración se expresa generalmente, ¿no? En mesh. También hay equipos que utilizan unidades de micro, ¿sí? No, quizás algunos no están muy compenetrados con este definición de micro. Los más comunes son los mesh, ¿no? Pero también existen los micro, ¿no? Y ahí tienen ustedes los códigos de los colores. No solamente existen los discos de color rojo, también existen discos de color verde, amarillos, azules, negros y algunos de colores eh, plomo, ¿no? Y bueno, de ello depende pues la cantidad de mesh que digamos tenga cada filtro, ¿no? Los rojos, que son los más comunes, digamos, que se utilizan, tienen un mes de 120, ¿no? Cuando nosotros queremos aplicar, digamos, una mejor calidad, vamos a tener que irnos de repente a uno de 140, ¿no? Pero eso también, el costo es mucho mayor, ¿no? Entonces, ahí influye bastante, y vuelvo a repetir, importante la economía con la cual contemos nosotros, ¿no? Y de la calidad de agua que estamos aplicando. Ahí tienen ustedes los filtros de malla, los filtros de grava y los filtros de disco. Componentes importantes para poder determinar la calidad de nuestra agua a aplicar. Y en el campo, pues, existen una gama de equipos y pues todo lo que nosotros podamos instalar en nuestro sistema de tecnificado. Es importante la intervención de personal capacitado que puedan darnos capacitaciones, charlas constantes para poder saber utilizar estos equipos, ¿no? No es instalar y bueno, ahí queda, sino tener un personal que constantemente se capacite para poder realizarle los mantenimientos preventivos a estos equipos, ¿eh? Bueno, sistemas de fertilización, que también era un componente ¿se acuerdan que habíamos visto que el sistema de fertilización también es un componente muy importante del cabezal de riego, ¿sí? Y aquí, pues, más que nada están distribuidos o tiene que ver mucho con, digamos, la instalación de los tanques, ¿no? Los tanques de fertilización, los Venturi, ¿no? Lo que nosotros utilizamos generalmente para poder
hacer la instalación perdón, la aplicación de nuestro fertilizante a campo, ¿no? Entonces, muchos pueden tener de repente instalados tres, dos o un tanque en su sistema, pero que donde ese tanque pues les va a ayudar a poder aplicar los fertilizantes solubles a los cultivos que requieren eh, en sus diferentes etapas fenológicas, ¿no? Y también es importante entonces saber dónde vamos a poder instalar estos sistemas, ¿no? Porque habíamos visto, o bueno, eh, para algunos que de repente desconocen, ¿no? Lo adecuado o lo general es muchas veces tener de 3 a 4 tanques en un sistema de riego. No muchos contamos de repente con esa facilidad para poder instalar 4 o 3 tanques, ¿no? En nuestro sistema de riego muchas veces utilizamos dos, o en el peor de los casos tenemos solamente un tanque, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque cuando nosotros realizamos nuestra fertilización, pues hay fertilizantes incompatibles que pueden causar precipitaciones. El potasio con el calcio, por ejemplo, generan precipitaciones. Igual el magnesio con el potasio. Entonces, tiene que haber preparación de soluciones en mezclas diferentes, ¿no? Dado que tengamos solamente un tanque en nuestro sistema de riego, pues solamente haremos riegos diarios aplicando los diferentes elementos en días distintos, ¿no? Entonces, para ello también existen hoy en día los controladores de riego, ¿sí? El DRIN, que son los más conocidos, ¿no? Donde ya existe un mecanismo ya computarizado, donde vamos a darle la orden, digamos, en este caso, en este equipo, a qué hora podemos, digamos, abrir, cerrar o manejar las presiones de nuestro campus, ¿no? Y obviamente, pues, ya no, muchas veces la mano de obra eh, para estos casos es un poco alta también, ¿no? Porque también es un equipo que requiere de, de ser una persona capacitada, que tenga los conocimientos de poder utilizar estos equipos. A veces por desconocimiento uno manipula estos equipos que son, dicho sea de paso, son muy costosos para los que tienen equipos como el Dream, por ejemplo, ¿no? Son equipos muy costosos, incluso sus repuestos, ¿no? Son muy caros. Entonces, es importante, entonces, si bien es cierto, nos ahorra el tema, digamos, de poder, el tener, digamos, a la mano el control de nuestro campo, pero también requiere de un mantenimiento y de un uso de una persona capacitada. Ahí tienen ustedes los tanques de presión. eh, Son, digamos, equipos básicos de fertilización, donde, digamos, las ventajas de estos equipos es la sencillez y su precio, que son cómodos, y la practicidad, ¿no? Son fáciles digamos, de controlar y de darle su mantenimiento también, ¿no? Entonces, ¿son importantes también? Sí, desde luego, porque nos van a ayudar a poder ver la presión con la que estamos preparando nuestro sistema. La composición, desde luego, es importante ver cuál es la composición de un tanque de presión. Ustedes los tienen ahí, por ejemplo, lo pueden ver, ¿no? ¿De qué está compuesto? Válvula de compuerta, que va en la parte intermedia, ¿sí? Y pues el ingreso de nuestra solución ingresa por un lado, mediante la válvula de compuerta, vamos a cerrar, el agua, en este caso, va a entrar al tanque de presión y va a salir eh, un flujo distinto, ¿no? Hacia los filtros de nuestro sistema. Entonces, también es importante entonces ver estos parámetros en nuestros equipos. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, también la, cómo poder calcular la tasa de inyección de la capacidad de nuestro tanque, la tasa de inyección en litros por hora y la capacidad de nuestro tanque. Dependiendo del área que nosotros tengamos en nuestro campus, tenemos que ver cuál es la capacidad del tanque que vamos a utilizar. No es
utilizar un tanque cualquiera, sino ver también la capacidad, porque en la preparación de los fertilizantes va a depender muchas veces del contenido de volumen que le apliquemos de agua, ¿no? Hay fertilizantes que quizás sean un poco más solubles, otros son un poco menos solubles, entonces requieren de mayor aplicación de volumen de agua, entonces por ello es importante la capacidad de nuestro tanque en el sistema de riego. Y la composición del tanque, pues ahí pueden ver también ustedes, ¿no? Es importante ver las pérdidas de presión, cuánto es la pérdida, digamos, dependiendo, obviamente, desde luego, el diámetro de la tubería, vamos a tener una pérdida de presión. Entonces, por eso es un parámetro muy importante también a considerar. Y los inyectores Venturis son muy comunes, muy utilizados en los campos, ¿no? Es digamos que este equipo consiste en un estrechamiento en la corriente de agua de modo tal que a causar cambios en la velocidad de la corriente y presión se puede aplicar este flujo de agua distinto al inicial, ¿no? Entonces, la medida de estrechamiento y ensanchamiento de la pieza son tales que provocan cierto vacío en determinada zona. Entonces, el principio, digamos, de estos inyectores Venturi se basa, digamos, en la transformación de energía de la presión de agua en energía cinética, ¿no? Digamos que, entonces, esa es la base o el principio de estos inyectores Venturi. Las bombas dosificadoras, en este caso, puede ser accionada por un sistema eléctrico o hidráulico o quizás también con un motor de combustión. Y estos equipos también, al igual que el Dream, son muy caros, ¿no? Aunque es posible, digamos, también mencionar quizás que algunas ventajas de estos equipos es que nos permite trabajar con cualquier tipo de tanque, ¿no? Ya sea abiertos, al momento de controlar el ritmo de inyección en diversas relaciones de dilución, ¿no? Entonces, una bomba dosificadora es muy importante tenerla para poder ver la cantidad que vamos a aplicar de nuestro fertilizante en el campo. Y ahí tienen ustedes un esquema a, a modo general también, ¿sí? A modo general, un esquema del uso de las bombas dosificadoras con las válvulas de aire, las válvulas de filtros, ¿sí? Los manómetros y todos los equipos que se tienen que tener en cuenta. El tiempo de inyección es importante entonces considerarlo. Ahí tienen ustedes la fórmula, cómo se puede hallar. Y la red de tuberías, ya digamos, ya entramos a la parte donde están instalados las tuberías primarias, secundarias y terciarias en nuestro campo, en la cual van a definir dónde van a ir la aplicación de nuestros fertilizantes o el caso del agua, ¿no? Al campo. ¿Cuáles son las características de las tuberías? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Cada una de ellas, el diámetro de la tubería y de la longitud, son muy importantes considerarlas, sobre todo, digamos, la longitud y el diámetro que vamos a utilizar. El tipo de material también que vamos a utilizar es muy importante considerarlo, que es el PVC. Bueno, lo más común es lo que se utilizan en campo, digamos, hoy en día son los de PVC, ¿no? Pero desde luego también hay otros usos también de diferentes materiales, ¿no? Entonces, todos esos parámetros son considerados al momento de hacer la instalación de la tubería, ¿no? La unión de tubería, que son también muy importantes considerarlo, es un accesorio, digamos, entre quizás pase desapercibido, pero es muy importante. Este simple, digamos, eh, herramienta o equipo, ¿no? Es un accesorio más que nada. Es un accesorio que ayuda a que podamos evitar, digamos, que haya pérdidas o, digamos, la eficiencia de nuestro sistema pueda decaer, ¿no? Es un parámetro muy importante al momento de tenerlos en cuenta, ¿no?
y desde luego nos ayuda a sujetar la tubería, ¿no? Y la tapa rosca cónica en que se fija el cuerpo de nuestro sistema de distribución de tubería. Y los goteros, bueno, en este caso, pues ya muchos vamos ya conocemos los diferentes tipos de goteros que existen, los autocompensados y los goteros no compensados. Entonces ya hoy en día los más usados y los más comunes son los sistemas de riego autocompensados, ¿no? Porque la distribución de nuestro sistema o aplicación en campo va a ser más uniforme, ¿no? Ya sea en pendientes, en terrenos accidentados, no va a variar digamos, la aplicación del agua porque ya están regulados tanto al inicio como al final del sistema de riego, ¿no? Entonces, es importante entonces también ese parámetro tenerlo en cuenta cuál vamos a usar, ¿no? Si es un autocompensado o un no autocompensado. Los goteros autocompensados, ahí tienen ustedes cómo poder hallar el caudal, ¿sí? De estos sistemas de goteros autocompensados. Eh, Va a depender también, vuelvo a repetir, es un parámetro muy importante, va a depender de la calidad con la cual nosotros queramos tener nuestro campo, la uniformidad sobre todo, cómo querramos, cómo vamos nos estamos proyectando a tener la distribución en nuestros campos. O sea, lo más recomendable son los goteros autocompensados. Y la ecuación, cómo se calcula el caudal, ahí tienen ustedes la fórmula de cómo se calcula el caudal. Igual, y esto es algo que también ya hemos visto, pero es importante mencionarlo, cómo calcular la tasa de riego de un sistema, cómo calcular los números de turnos de riego, cómo calcular el caudal del sistema y cómo calcular el tiempo de riego por turno. Entonces, para cada uno de ellos existe una fórmula y pues obviamente, desde luego, es importante tener los datos a la mano para poder tener y reemplazar los datos y poder hallar este valor, ¿no? Goteros autocompensados en un sistema de riego hidropónico, para muchos que de repente trabajan en hidroponía o piensan trabajar en hidroponía, también son utilizados los sistemas de riegos autocompensados. Y bueno, los accesorios, ya esto queda algo a modo general también, ¿sí? Para cada uno de nosotros, cómo querramos tener los accesorios, digamos, de nuestros sistemas de riego. Para cada uno de que tengamos una economía, existen diferentes precios, ¿no? Los dispositivos de medida de control y protección, los medidores de caudal, los caudalímetros, ¿sí? Que son para medir el volumen del agua que estamos ejerciendo o aplicando, y para medir la presión, de repente también de la cual estamos inyectando nuestro sistema de riego, existen los manómetros, ¿no? Son dos medidores muy importantes que también van en nuestro sistema de riego, tanto al inicio como al final de la aplicación, ¿no? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, los manómetros. eh, Hay diversos tipos de medidores, ¿no? De diferentes marcas, calidades, eh, para todo, para todos los precios, como se dice, ¿no? Entonces, ya dependiendo de cómo nosotros querramos tener nuestro sistema, vamos a poder hacer el requerimiento de estos medidores de presión y de volumen de agua. Y ahí tienen ustedes los elementos de protección, son las válvulas de aire, son los dispositivos que se instalan en la conducción del agua o en partes especiales del sistema para introducir o evaluar el aire que ingresa al sistema, ¿no? El sistema de purgado o ventosas monofuncionales que también van al final, digamos, ¿no? Para poder, bueno, en realidad estos equipos se encargan de eliminar el aire que se acumula en las tuberías, ¿no? Y las ventosas bifuncionales sirven tanto para la evacuación del aire acumulada en las tuberías durante su llenado y como también para la introducción de este durante su vaciado, ¿no? Y las ventosas, por último, también trifuncionales
la cual se realiza en tres funciones antes, digamos, ya descritas que la habíamos mencionado. Son también elementos muy importantes que van dentro del sistema de riego tecnificado en nuestros campos, ¿no? Y los accesorios también, el selenoide que controla también es un sistema de control, el piloto de control, el relé hidráulico, las válvulas de regulación, las válvulas de control, los filtros de mano, las válvulas de tres vías, las válvulas de doble vía, ¿no? Miren ustedes todos los accesorios que forman parte del equipo o de nuestro sistema de riego, ¿no? Desde luego, cada uno de ellos, y vuelvo a repetir, y es importante mencionarlo, que tengamos una persona pues que capacitada que al momento de realizar los requerimientos de estos equipos, la casa productora en este caso, ¿no? Que nos brinde los equipos, tenga que darnos un manual, ya sea un manual o una capacitación constante para poder realizar el mantenimiento de estos equipos. No son eternos, tampoco no es que no se malogren, son como cualquier equipo, requieren de mantenimiento, entonces cada uno de ellos va a depender de cómo lo utilizamos, de la calidad de nuestra agua y del personal que cómo efectúa el uso de estos equipos, ¿no? Y ahí tienen ustedes también las uniones y conectores que también hay de diferentes este, formas, dependiendo de lo que nosotros requeramos, hay diferentes usos para cada uno de ellos. Bueno, el diseño ergonómico pues es algo que ya lo hemos visto y creo que no lo voy a abundar mucho, pero que también es importante considerarlo, ¿no? Tienen ustedes, por ejemplo, cómo calcular la oferta del agua, ¿no? Una fórmula muy importante a considerar, ¿no? Y entonces ahí tienen ustedes también los parámetros, ¿no? que se utiliza, ya sea en la etapa inicial, en desarrollo, en las etapas finales, en cosechas, dependiendo de los cultivos. Igual, tienen los cálculos de demanda hídrica para cada uno, y también ya lo hemos visto, pruebas de campo para determinar el porcentaje de mojamiento, también lo habíamos visto cómo se puede determinar, y habíamos visto que también hay una fórmula para poder determinar estos sistemas, ¿no? Y bueno, ese también es un esquema general, rápido, detallado, de cómo se pueden calcular los puntos de emisiones de la planta, el porcentaje de área mojada, la lámina de reposición, la transpiración máxima promedio, los intervalos de riego máximo, la frecuencia de riego, la lámina neta por riego, la eficiencia de riego, la lámina bruta de riego, los volúmenes de agua por planta y los tiempos de aplicación, ¿sí? Todo esto, todas estas fórmulas eh, son importantes considerarlas para poder no tener problemas a la larga más adelante en nuestro sistema de riego tecnificado. Y el diseño hidráulico, que también lo habíamos visto, porque son los componentes que se tienen que tener en cuenta. Creo que esto de acá eh, ya lo hemos visto, igual lo estoy volviendo a mencionar, pero ya creo que para todo lo que hemos visto o las clases que hemos visto anteriormente están muy detalladas y específicas en este punto. El coeficiente de uniformidad creo que es un parámetro de evaluación que es importante considerarlo, ¿no? Determina la eficiencia de riego, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? Eh, Su uniformidad depende, digamos, de la variación de los caudales que se presentan en las unidades de riego. Existe una fórmula, y ahí pueden ver ustedes la fórmula con la cual se calcula el coeficiente de uniformidad. Ahora, este coeficiente de uniformidad también tengamos en cuenta que va a depender del material de tubería que vamos a usar, ¿no? Ya sea de plástico, o de cemento, de aluminio, de acero galvanizado o de acero nuevo. Ahí están los parámetros por los cuales nosotros vamos a poder determinar el coeficiente de uniformidad. Las tuberías primarias, secundarias, que son comunes y que van dentro de nuestro sistema. Y bueno, eso a modo general, ¿sí? Cómo forma parte de nuestro sistema de riego. Ahora, me gustaría también rápidamente
no les quiero quitar mucho tiempo, pero es importante para mí también que lo tengamos en cuenta. Lo voy a mencionar rápidamente, ¿sí? Eh, y en este caso, el mantenimiento, ¿no? Que es un factor muy importante en el sistema de riego, ¿sí? De ello va a depender nuestros costos y la buena producción que nosotros pongamos tener en nuestro sistema de riego tecnificado. Voy a irme rápidamente, digamos, a los tipos de mantenimiento que existen, ¿sí? Existe mantenimiento rutinario, mantenimiento preventivo y mantenimiento de emergencia. Digamos que el mantenimiento de emergencia es la actividad a ejecutarse de forma rápida, ¿no? Porque ya estamos en un estado de emergencia, nuestro sistema está pidiéndonos un mantenimiento urgente, entonces tenemos que realizarlo de forma rápida, ¿no? Y muchas veces eso nos quita tiempo y costos, ¿no? Que a la larga nos perjudican, ¿no? ¿Cómo se realiza la planificación de mantenimiento? Es importante tener ciertos criterios. Ustedes pueden ver ahí el mantenimiento de los reservorios, utilizando limpiar los sedimentos, las algas, las ramas, las hojas de los árboles, en algunos casos cambiar la geomembrana o resanar los muros o el piso del estanque. Son parámetros que se utilizan para, en caso de reservorio, poder darles mantenimiento, ¿no? Y ya esto es algo que también es importante considerarlo porque, bueno, existen factores físicos, químicos y biológicos y que dependiendo de ello, pues tenemos que ver qué calidad de agua estamos usando para nuestro sistema de riego. Entonces, para ello, entonces, es importante, que lo había mencionado anteriormente, realizar un análisis de agua, ¿no? De agua, con qué calidad de agua estamos trabajando, cuánto porcentaje de nutrientes o elementos tiene dicha agua, no solamente elementos, sino también en cuanto de precipitados, eh, solubles tiene, eh, microorganismos que puedan tener, forman parte de un sistema de mantenimiento. Los tratamientos que se les debe dar, ¿no? También son importantes. Muchos, para el caso de un reservorio, utilizan sulfato de cobre o la tilapia, ¿no? Que es un pez que hoy en día también lo utilizan para digamos, lo que hace es limpiar nuestras piscinas o reservorios de esos algas verdes que se presentan, ¿no? Entonces, también son utilizados, quizás no muy común acá en nuestra zona, pero que en otras partes del país lo vienen utilizando, ¿no? Esto también ya lo hemos visto, los factores que se tienen que tener en cuenta. eh, Me voy al mantenimiento del cabezal de riego, los equipos del cabezal de riego, que donde digamos que la frecuencia de mantenimiento es un aproximado, ¿no? Es cada 6 meses. ¿Y esto de qué va a depender? Desde luego va a depender de la calidad de agua de nuestro sistema, ¿no? Y del mantenimiento que le demos, ¿no? Lo normal es, o lo más recomendable como mínimo, es cada 6 meses, ¿no? Consiste en limpiar las gravas con hipoclorito de sodio al 10%. En caso de los filtros de anillos, por ejemplo, se debe de tener un especial cuidado en no perder los empaques y reemplazarlos cuando estos se hayan desgastado. Y al momento de adquirir el filtro, evaluar la disponibilidad de los repuestos, ¿no? Los discos de anillos, por ejemplo, los filtros de anillo, perdón, en la frecuencia va a depender de la calidad de agua, como le mencioné, ¿no? Lo que se utiliza y es peróxido, ¿sí? Que trabaja bien para estos eh, filtros. Eh, Se aplican en una relación de agua en un 50 a 75%. O muchos también quizás de no tener peróxido, perdón, utilizan ácido fosfórico, ¿no? Que van en una relación con agua del 50 al 75%. Se deja remojando en un aproximado de 2 a 4 horas, ¿no? Dependiendo del aspecto visual de los filtros de anillo. Y los tanques también son muy importantes lavarlos, ¿sí? Porque ahí se acumulan los sedimentos y a veces, pues, la presión o la cantidad que nosotros estamos inyectando no es la adecuada y ya nos genera ya un desbalance o una pérdida, digamos, de- del producto que estamos aplicando. Lo normal es, o lo adecuado es que cada 6 meses también se realice el mantenimiento de estos tanques de fertilizante, ¿no? Con detergente o con escobillas y trapo, limpiándolos, ¿no?
Eh, la red hidráulica también es importante su mantenimiento, tuberías matrices, las tuberías secundarias, las tuberías divisoras y las mangueras de riego. La red, bueno, ahí tienen ustedes que digamos, la frecuencia para la red hidráulica va a depender también de la calidad de agua y del programa de mantenimiento proyectado que le demos, ¿no? Si nosotros queremos evitar esa imagen, por ejemplo, de arriba, que ocurra todo eso, en un agua prácticamente sucia, tenemos que realizar un mantenimiento, ¿no? Si no realizamos el mantenimiento, pues vamos a tener gastos elevados al momento de realizar el mantenimiento de nuestro sistema. Igual, los controladores de presión también se deben de darle mantenimiento. Las válvulas principales, del mismo modo, las válvulas de aire también, las válvulas reguladoras de caudal también se le da su mantenimiento. Acá, por ejemplo, sí se debe de cuidar que en este caso las bridas, que son unos equipos que van al costado, ¿no? Y las uniones no presenten fugas de agua, ¿no? Porque en muchos casos son lo que ocasionan las fugas en muchas de estas válvulas reguladoras de caudal. La válvula de purgado también, miren, es importante darle pequeño, una pequeña limpieza para evitar que haya acumulación de sedimentos en nuestro sistema. Las válvulas de arco, miren ustedes, lo que se quiere evitar es eso, ¿no? En esa imagen. Lo que se quiere evitar es que tengamos que tener, realizar tener un sistema donde esté pues todo lleno de sarro, donde pues a veces la limpieza y los costos nos pueden jugar en contra, ¿no? En este aspecto, ¿no? Para ello, pues, es importante un sistema de mantenimiento, ¿no? Las redes de tubería, desde luego, también requieren un tema de mantenimiento. Los laterales, utilizando ácido fosfórico. Ácido sulfúrico ya no es muy común utilizarlo, pero el ácido fosfórico sí. Entonces, para ello también existe dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos, de repente podemos utilizar un ácido cítrico, ¿no? O un ácido nítrico. Entonces, todo ello es importante considerar en el sistema de riego. Las líneas de goteo también son importantes. Generalmente a veces uno las realiza una vez a la semana, dado que todos los días, o generalmente casi todos los días, aplicamos fertilizantes, entonces es importante realizarlo de repente una vez a la semana. Y para ello existen mediciones de presión, donde tenemos los valores de cada turno de nuestro campo, ¿no? Cómo va, eh, cómo va esa medición de presión, si está en óptimas condiciones o en condiciones bajas, tenemos que aplicarle su mantenimiento, ¿no? También se puede realizar una vez a la semana o cada 15 días quizás, ¿no? Eh, ya cada 15 días quizás ya se complica un poco la cosa porque quizás ya para ese entonces los sedimentos se han acumulado con mayor cantidad y puede ocasionar pérdida de presión, ¿no? Cada 2 meses, cada 4 meses también se realiza, o en peor de los casos, ¿no? Cada 6 meses o fin de año, ¿no? Pero para evitar, digamos, que nos perjudiquemos más, lo más recomendable es hacerlo en el peor de los casos cada 15 días, ¿no? Para poder evitar tener más costos. Hay una agenda que la cual nosotros antes de instalar nuestro sistema tenemos que realizar un, un registro de mantenimiento diario, semanal, mensual y semestral, ¿no? Donde podamos darle visto bueno o el check de que estamos cumpliendo con estas normas de mantenimiento, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, un ejemplo de cómo se puede hacer, ¿sí? Y pues las tuberías, hoy en día quizás no es muy común el uso, pero muchos hemos utilizado, digamos, esponjas para poder limpiar nuestro sistema eh, de, de manguera, ¿no? Esto es lo que se quiere evitar, entonces para eso utilizamos este sistema de uso con esponjas para poder limpiar el sistema de riego por goteo, ¿no? Muchas veces no podemos limpiar, lo limpiamos por fuera, pero no lo limpiamos por dentro, entonces para ello se aplica una esponja para poder limpiarlo
la parte interna de la manguera, ¿no? Y ahí está el coeficiente de uniformidad, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Es importante tener estos datos para poder ver qué sector ya requiere de un lavado, de sistema de mantenimiento. Obstrucción de goteros también es importante ver en qué parte de nuestro campo están ubicados la mayor cantidad de obstrucción de, de, de goteo, ¿no? Y las inyecciones también necesitan un mantenimiento por cloración o uso de ácidos, ya sea ácido fosfórico, ácido nítrico, o en el peor de los casos, que no es muy común, en los ácidos sulfúricos, ¿no? Hay una forma de cómo calcular, ¿sí? La cantidad de ácido que vamos a utilizar y las recomendaciones del uso de los tanques, ¿no? Lo que le mencioné anteriormente, ¿no? Los calcios con los potasios no pueden mezclarse mucho, quizás porque a veces este, ocasionan precipitados, ¿no? Por eso hay diferentes tanques que se puedan utilizar, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Y bueno, eso a manera rápida lo he tocado. Igual las presentaciones se lo voy a hacer llegar, ¿sí? Para que lo puedan revisar a cada uno de ustedes. También les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes un Excel, como este de acá, por ejemplo, que ustedes pueden ver. Miren, eh, un programa de mantenimiento preventivo, ¿sí? Donde van todos los equipos que utilizamos, la limpieza que vamos a realizar, si ya se han ejecutado o qué observaciones hay, un programa, por ejemplo, ¿no? Del lunes, durante la semana, de lunes a domingo, si ya se están cumpliendo, se han cumplido o no se han cumplido, ¿no? Para los diferentes meses del año, desde enero hasta diciembre, cuáles son los sistemas de mantenimiento que se van a realizar. Todo esto se lo voy a hacer llegar al registro de valores de manómetros, de filtros, de válvulas, de sedimentos, de coeficiente de uniformidad, de los programas de mantenimiento preventivo, ¿no? Calibración de válvulas bueno, los programas preventivos que hemos visto. Entonces, todo eso se los voy a hacer llegar, ¿sí? Para los que estamos aquí presentes, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería por mi parte, creo haber terminado con este curso, el sistema hidrotecnificado. No sé si queda alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta que me quieran hacer para poder este, responderla. En el peor de los casos, si todo ha quedado claro, me gustaría que me lo hagan saber para poder eh, tenerlo, ¿no? Tenerlo en cuenta. ¿Quedó todo claro? ¿Sí?